Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Pues me tenéis a bordo del Nissan Leaf E+. Esto es la nueva generación del Leaf, la versión nueva del Leaf actual, que cuenta con una batería de 62 kWh oficiales, confrontados a los 40 kWh que teníamos hasta ahora disponibles en este coche. Es la versión más cara de todas las del Leaf disponibles en el mercado. Esta versión Tecna del E+, se va con precio de tarifa a los 46.000 euros, es decir, que con ayudas, si las tenemos, pues podemos estar rondando los 40.000 por encima, que ya es un precio respetable, a cambio del cual aproximadamente con un sobrecoste que está, pues según la versión, entre los 8.000 y pico, los 9.000 euros, lo que tenemos es una batería con 22 kWh más de capacidad, algunos elementos extra de equipamiento que trae esta nueva versión, especialmente una pantalla multimedia que, como os voy a contar a continuación, es más grande, pero cuya calidad es más bien mediocre. Además de ese incremento de autonomía, hay una cosa muy importante que es que hemos pasado de 150 a 218 caballos de potencia. Este coche tiene un motor bastante más potente eléctrico que el anterior, con lo cual se justifica ahí también un poco la diferencia de precio, aunque si te fijas, las capacidades de aceleración del 150 caballos son más que suficientes para un uso normal del coche, y buena prueba de ello es que el otro estaba limitado más o menos a 140 km por hora de velocidad máxima, este a 157, con un 0 a 100 de aproximadamente 7,3, vamos, estamos más que cubiertos para hacer aceleraciones, incorporaciones, adelantamientos, pero la cuestión es que al final a un coche como este no le sacas tanto partido a esa capacidad de aceleración, salvo cuando tengas que hacer un adelantamiento, porque normalmente vas a ir a baja velocidad o lo vas a estar conduciendo en ciudad. Resumiendo, en el Leaf de 40 kWh, el único que se vendía hasta la fecha, hasta llegar se descubrió, en nuestra prueba lo pudimos ver también, por ahí os voy a dejar un enlace para que la veáis entera, que tenía problemas de climatización. Problemas de climatización significa que tanto para las temperaturas altas como para las temperaturas bajas, el coche tenía dificultades para mantener la temperatura óptima de funcionamiento a partir de la cual el vehículo tiene el rendimiento oficial que está anunciado por la marca. Y esto supone una merma de las prestaciones del coche a la hora de circular en carretera. Si llegamos al sobrecalentamiento, como me ocurrió en carretera, llevándolo ciertamente al límite, pero en un uso normal se descubrió que haciendo sucesivas cargas rápidas del vehículo con alta temperatura en el exterior, el coche, la batería pasaba de los 40, de los 50 grados y comenzaba a autoprotegerse con una merma tanto en las prestaciones del coche como en la velocidad de carga, que es igual o incluso más importante, porque el hecho de que te salga la tortuguita aquí sucede menos que el hecho de que el aumento de temperatura en las baterías provoque que empiece a cargar de manera más lenta, de tal modo que todas las planificaciones que haces al respecto saltan completamente por los aires. Igualmente, se descubrió que las temperaturas bajas afectaban a este coche en demasía o más de la media del promedio que tenemos habituados a ver en los coches eléctricos. Este Nissan Leaf de 62 kWh nuevo, estábamos expectantes esperando a ver qué ocurría con estos problemas a la hora de conducir el coche en estas determinadas condiciones, que afectan sobre todo a la hora de realizar viajes largos y hacer sucesivas recargas, como digo, normalmente en corriente continua, y nos hemos encontrado, yo de todo lo que he investigado, que como siempre Nissan es bastante opaca a la hora de transmitir información. ¿Qué es lo que ha cambiado? En aquel vehículo sabíamos, y está claro, que no tiene un sistema de refrigeración por líquido, un sistema de refrigeración avanzada, tenía un sistema de refrigeración por aire, y a base de investigar, lo único que he encontrado de la marca es Nissan Inglaterra declara que este vehículo tiene un ventilador para refrigerar adicionalmente las baterías cuando se sobrecalientan. Hay un medidor de temperatura y podemos estar comprobándolo, incluso aplicaciones y mucha gente utiliza conectando al OBD del coche para saber exactamente a qué temperatura está el coche. Todo esto porque la marca no da una información o una solución exacta y precisa, pero la sorpresa es que Nissan en este 62 kWh no ha hecho nada especial, aparte, según dicen, de poner un ventilador adicional, y además comentan que al añadir más capacidad de baterías, se reparte mejor el esfuerzo de las mismas para transmitir la potencia, transmitir la energía necesaria al motor eléctrico para mover el vehículo, y ya de por sí tener un paquete más grande de baterías, digamos que protege mejor al coche contra sobrecalentamientos. En la prueba que yo he realizado, me he encontrado que en los dos trayectos que he realizado, uno aproximadamente a 5 o 6 grados de temperatura, no he notado una pérdida muy grande de rendimiento por lo que se refiere a la temperatura exterior, porque he ido a velocidades muy bajas y muy favorables para el coche, de 80 a 90 km por hora. Y es que aquí se introduce un tercer factor. Al margen del calor exterior, al margen del frío exterior, en función de lo que tú le pidas al coche, va a haber mayor o menor pérdida de rendimiento provocada por el calor y por el frío. Y aquí es a donde nos liamos realmente, o donde es realmente difícil encontrar una casuística según la cual puedas determinar exactamente con tanto calor o con tanto frío cuánto vas a perder de capacidad de la batería. Yo me he encontrado en mis trayectos que circulando a una velocidad muy baja, de entre 80 y 90 km por hora, prácticamente
prácticamente ha habido muy poca afectación del frío a la hora de funcionar, pero luego en el trayecto de vuelta, haciendo el mismo recorrido entre 110 y 120, la bajada de la autonomía en función de lo que yo tenía planificado ha sido radical. Siempre el vehículo te marca una autonomía estimada, calculada en función del recorrido anterior que has hecho. Si has hecho un recorrido muy bajo y ahora vas a conducir de una manera más rápida, ese cálculo de autonomía no sirve para nada, porque te está dando un cálculo de autonomía en relación a una conducción que no es la que estás haciendo ahora, con lo cual tampoco hay que fiarse de eso. Lo que hay que fiarse, desde luego, es del consumo que estás produciendo en ese momento y también del porcentaje de batería que te queda. Es mucho más fiable en este coche utilizar el navegador para saber exactamente si vas a llegar o no, porque ahí de manera dinámica, en función de la velocidad que llevas, te va a decir sí, exactamente si llegas o no. Desde luego, mirar el indicador de autonomía es prácticamente inútil, es una referencia más, salvo que vayas a mantener ese tipo de conducción que hiciste en la carga anterior y por lo tanto no vas a tener ningún problema. Conclusión, en la práctica seguimos parecido a la versión de 40 kWh. Creo que este nuevo Leaf tiene más capacidad para disipar el calor que el anterior, con este añadido de ventilación y también con el paquete de baterías más grande. La afectación del frío en la autonomía sigue siendo importante. Eso se traduce en el cuadro de instrumentos en un consumo mayor, como os voy a enseñar a continuación. Para viajar hay que tenerlo en cuenta y además, conociendo pruebas de este vehículo anteriores y la mía, llegado a cierto punto de carga de la batería se ralentiza mucho, de tal manera que es casi imposible llegar al 100%, salvo que tengas muchísima paciencia. Hablo en trayecto, en viaje. Bueno, y otra de las cuestiones clave en este coche es exactamente cuál es la batería real que tiene el Nissan Leaf utilizable en el día a día. El vehículo se vende como 62 kWh, pero esa es la capacidad bruta de la batería. Y en este aspecto hay marcas que siguen con cierta opacidad, con cierto oscurantismo de cuál es la capacidad real de utilización del coche. Y en este caso no lo sabemos. Lo podemos saber indirectamente a la hora de hacer mediciones al cargar la batería y del uso que le damos al vehículo. Esto es divertido. Igualmente te documentas y encuentras en algunos sitios que se habla de 58 kWh usables, en otros 56 y en algunas partes incluso 51 como kilómetro 77. En las pruebas que yo he hecho, calculo una horquilla de alrededor de 55 kWh de capacidad usable, con más o menos 2 por arriba y por abajo como margen de error. He tenido que hacer un viaje con el coche en el que, como siempre, problemas. Me dicen que me lo van a entregar en un 70% de capacidad, esto dentro de mi redacción. Tengo que hacer un viaje de cerca de 200 kilómetros y me pasa esto. Pues aquí estoy con el Nissan Leaf. Este coche en teoría tenía que estar al 70%, pero me lo han dado al 59%. Y me tengo que hacer 200 kilómetros con él. 219 kilómetros de autonomía. A la aventura. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si lo conseguimos. Adiós. Pues lo conseguí, pero circulando de una manera extremadamente lenta, quitando la calefacción en muchos momentos, me congelaba y la tenía que encender cada 10 minutos y desgraciadamente la mayor parte del viaje utilizando rebufos de camiones en carretera, es decir, una situación que no es la óptima, la idónea, si no hubiera ido muy justo y temía por no llegar. Bueno, pues hemos llegado, no sin ciertas angustias y la verdad es que aprovechando rebufos de camiones porque no me fiaba, ha habido momentos en los que prácticamente la autonomía y la distancia eran idénticas. Al final hemos conseguido aguantar bien esto y este consumo es muy bajo para las circunstancias. Sin los camiones delante, unos 16 kWh no me los hubiera quitado a nadie. Ahí queda la referencia, tenéis claramente distancia recorrida, velocidad media, consumo conseguido y el tiempo de viaje. Al día siguiente, en la ciudad de Albacete, fui a cargar al concesionario de ROM Móvil. En los concesionarios de Nissan es habitual que haya un cargador rápido. Ya está el Chademo metiéndole electricidad en corriente continua al coche. ¿A qué potencia? Pues no me lo supieron decir. Normalmente en estos lugares suele estar alrededor de los 20 kilovatios, aunque están preparados para 50. Tardó mucho, pero al final, tras 5 horas, ya tenéis un 97% de carga de la batería. Después de circular un poquito por ciudad, fijaos para la vuelta, esa es la diferencia que hay entre quitar y poner la calefacción. 21 kilómetros de distancia. Y bueno, ya circulando por carretera, viaje de vuelta, en esta ocasión a mayor velocidad para comprobar otros consumos, a 120 km por hora y 6 grados en el exterior, ahí lo tenéis, con una distancia suficiente, pues aproximadamente 23 kWh de consumo, como digo, con algo de frío y también con algo de viento manchego. Esto se puede reducir, pero vas a estar en el entorno de los entre 21 y 23, 24 kWh de consumo a 120. A 110, aquí tenéis otra referencia, pues aproximadamente 1 kWh menos, 22 kWh, también un tiempo suficiente de conducción
conducción en el mundo real, yo calculo entre 20 y 23 kilovatios hora en función de cuáles sean las circunstancias de conducción. Y la batería que comienza a bajar rápidamente de autonomía respecto a lo que tenía antes, hasta tal punto que después de 190 kilómetros me quedaba un 13% de batería y 43 kilómetros de autonomía cuando salí con un 94% de batería y 388 kilómetros. Te vas a quedar siempre entre los 250 y los 320 kilómetros más o menos de autonomía. Para una autonomía oficial estimada ya en WLTP, en el ciclo bueno, en el ciclo oficial actual, que se supone que es más realista, de 385 kilómetros. En un uso normal no vamos a alcanzar los 385 kilómetros de autonomía oficiales que declara la marca, salvo en dos excepciones que son clave e importantes para saber hasta qué punto este coche te puede convenir. Una de ellas, cuando circulemos en ciudad, vamos a poder llegar incluso a los 400 kilómetros de autonomía. Si os fijáis, yo en las mediciones anteriores que os he puesto, he llegado a hacer que el coche me marque más de 400 kilómetros de autonomía, pero ahora me está pasando al revés. Llevo 100 y pico kilómetros conduciendo y he pasado de 400 kilómetros de autonomía a 126 que me está marcando ahora el coche por ir simplemente a una velocidad de entre 110 y 120 kilómetros por hora. La otra gran cuestión es si circulamos a velocidades por debajo de los 70, yo diría que incluso 60 para abajo, o sea, ciudad, más o menos, porque en los vehículos eléctricos la autonomía es prácticamente proporcional a la velocidad que circulamos. Con eso te quiero decir que este es un extraordinario coche, un excelente coche para moverte por ciudad, para moverte por circunvalaciones y para circular, a ser posible, en los 100 km por hora por debajo. La conclusión es que al Nissan Leaf, al igual que le pasaba al anterior, aunque en menor medida, no le gusta que le estresen con recargas rápidas, frecuentes o temperaturas extremas por arriba o por abajo. Bueno, pues en continua hay dos cosas interesantes. La primera de ellas es que este Leaf E Plus duplica la posibilidad de cargar a potencias altas. Este llega hasta los 100 kilovatios de potencia, capaz de asimilarlos, respecto a los 50 que tiene el Leaf de 40 kilovatios hora de batería, lo cual está muy bien. Y además tiene una característica, como ocurre con el estándar japonés, que es una de las pocas ventajas que tiene el estándar japonés de carga, es que ya viene preparado para V2G, esto es Vehicle to Grid, o lo que es lo mismo, que el vehículo es capaz de ser bidireccional, recibir electricidad de la red, pero también aportar electricidad a la red cuando haga falta. Y esto, bueno, pues es una cosa interesante, pero con la vista puesta al futuro, porque de repente no hay redes inteligentes con las que podamos hacer esto, pero bueno, el vehículo ya viene preparado con ello y no está de más, ¿no? Es más interesante también, quizá lo veamos antes, el hecho de que podamos cargar a 100 kilovatios, aunque lo cierto es que la mayoría de los puntos de carga, entre comillas, rápido, seguro que dentro de unos años esto de que 50 kilovatios sea una carga rápida lo pondremos en duda, pero a día de hoy, cuando estoy grabando esto en 2020, la mayoría de la red de puntos de carga rápidos que se están poniendo en carretera son de 50 kilovatios, entre otras cosas porque es que los puntos de carga son muy costosos de poner y de costear. Así que bueno, pues es un poco el estándar que se está poniendo en España. Veremos a ver 100, 150, 350 kilovatios, cuántos puntos de carga vamos a tener en la red próximamente, así en general. Vamos a ver un poquito sobre el interior del vehículo. La palanca de cambios es muy cómoda y agradable. Tenemos una posición que siempre vuelve, como veis, y muchos lugares donde poder cargar, además de los mandos para los asientos calefactados, y una pantalla ahora de 8 pulgadas en lugar de 7, que bueno, pues tiene una calidad media, tampoco es una cosa exagerada, donde podemos manejarnos con los menús, podemos lógicamente conectar con Google y Apple dispositivos, y podemos entrar en distintos menús para ver cuáles son los consumos de energía. Tampoco es que nos dé una información especialmente grande. En este momento yo estaba cargando el coche en un enchufe estándar. El alcance que nos puede dar en el mapa la autonomía del vehículo. Y bueno, voy a navegar un poquito por los menús. Aquí están los distintos lugares donde se puede recargar a partir del punto en el que estamos. Es muy curioso, señores de Nissan, ¿por qué no han metido sus concesionarios dentro de la lista del navegador? No lo acabo de entender. Si es uno de los lugares mejores que tenemos para cargar ahora mismo este coche. Pero bueno, ya veis ahí que el navegador pues, nos indica cuáles son los puntos de carga que podemos encontrar, y es muy importante a la hora de utilizar el coche que lo utilicemos además, porque es la mejor referencia que tenemos para saber si vamos a llegar o no. Así que, bueno, pues poco más. Aquí tenemos distintos ajustes, configuraciones sobre la información que nos muestra, e igualmente en el tablero de instrumentos podéis ver, aquí estábamos cargando un kilometrito extra para la buchaca. Prácticamente no ha cambiado nada respecto al Leaf de 40 kilovatios. Ahí indica que estamos cargando a 3 kilovatios, realmente es a 2,3 lo que estábamos cargando. La temperatura de la batería, crucial en este coche para saber exactamente lo que puede ocurrir, y la capacidad de la batería está muy bien que nos diga si tenemos alguna celda estropeada. En este caso ya veis que está al 100%, lógicamente este vehículo tiene 10.000 kilómetros, está muy nuevo. Veis que el iPedal lo tengo en off, normalmente cuando circulo por carretera lo tengo quitado
Tenemos, como siempre, el punto de carga en la parte frontal del vehículo. Ahí veis los dos puntos de carga para el tipo 2, el Meneques que tengo ahora mismo en el enchufe normal, y el CHAdeMO con el que he cargado, como habéis visto anteriormente. Ese color púrpura bítono identifica esta versión E Plus de 62 kWh en la parte superior. Ah, y por cierto, estoy al mismo tiempo probando un patinete que cabe perfectamente en el manetero del Leaf. Próximamente os cuento más de este patinete de la marca Kugu. Ahí veis las dimensiones del maletero. Tenemos a los lados un par de bolsas para poder poner los cargadores y llevarlo más o menos ordenadito. Y ese cajón que veis al fondo, ese cajón, es el subwoofer de Bose, que es una opción que desde luego pues quita, interrumpe espacio en el maletero y no tiene mucho sentido tenerla ahí. Lo peor del interior, aparte de la estrechez, ese voluminoso túnel central, lo estáis viendo que te quita mucho espacio. No hay mucho espacio para las piernas. La mejor cota, la altura, como he dicho, pero nos elimina prácticamente la posibilidad de utilizar la plaza central, salvo para personas de muy poca estatura, niños. Y otra curiosidad, tenemos también posibilidad de calefactar los asientos traseros con este mando que tenemos en el asiento del acompañante. La nueva pantalla del Leaf, poca calidad y muy proclive a tener reflejos y también dedazos, al igual que le sucede a la instrumentación. No está acorde con los más de 40.000 euros que vale esta versión, que vale este vehículo. Es como una especie de compacto monovolumenizado, y eso hace que cuando entramos en el interior del vehículo pues tengamos un espacio interior en lo que es en altura enorme, pero luego es más bien un coche estrecho. La hidrodinámica manda 0,28 por cierto de CX, que no está nada mal para estas dimensiones tan raras que tiene el vehículo. Y lo que menos me gusta y me llama la atención, como digo, la cota de altura muy buena, más bien estrecho, la longitud para las piernas suficiente sin más. Y por último, dos cuestiones que son santo y seña de este coche. Por un lado, el e-pedal es un sistema que permite, cuando estamos circulando, ya sea en ciudad o en carretera, tú puedes elegir el grado de retención. Tiene estos dos modos, el modo B, que hace que la retención sea mayor a la retención estándar, y luego ya el e-pedal, cuyo objetivo, al igual que en otras marcas, es que no tengamos que pulsar el freno, salvo que por algún motivo de tráfico se nos obligue a pulsarlo en alguna emergencia, básicamente. Con el e-pedal lo que hacemos es utilizar el pedal del acelerador como freno. Nosotros vamos modulando su uso y el esfuerzo, y podemos llegar a ese punto medio en el que el coche ni acelera ni frena, con lo cual si estamos ahuecando, estamos haciendo que el coche decelere, incluso puede decelerar mucho. Las luces de freno se encienden, como digo, aproximadamente hasta 35 kilovatios de potencia del motor se pueden generar como retorno de energía para la batería, 0,2G de aceleración más o menos, y por otro lado, nosotros acelerando vamos a hacer que el coche evidentemente acelere. Como te digo, en la práctica, en el mundo real, súper interesante, súper cómodo para moverte por ciudad, porque te olvidas prácticamente de tocar el freno, salvo por una situación en la que alguien te obligue, alguna situación del tráfico te obligue a pisarlo. Y por último, el sistema también ProPilot, que es como Nissan denomina todos los sistemas de asistencia a la conducción, y que permite tener un asistente de conducción adaptativa. Lo voy a poner ahora en marcha, en el que seleccionamos la velocidad, podemos trabajar sobre la distancia de seguridad que el coche tiene con 3 rayitas de margen, y a partir de aquí, entre 130 y 30 km por hora, el coche es capaz de acelerar por sí solo y seguir al vehículo de delante manteniendo la velocidad. Si delante nuestro tenemos una retención, un atasco, cualquier tipo de circunstancia en la que acabemos parando, deteniéndonos, el coche es capaz de mantenerse encendido, el sistema ProPilot, y nosotros dándole un toque seremos capaces de que vuelva a seguir al vehículo de delante y se vuelva a activar de manera automatizada. Este sistema también cuenta con asistencia a la salida de carril y es capaz de guiar el volante y de gobernarlo. ¿Qué ocurriría si soltamos el volante? Bueno, pues como siempre hay un tiempo en el que el coche te lanza una alerta, está conduciendo solo, como un sistema de nivel 2 que es. Vamos a hacerlo, yo ahora mismo voy a soltar las manos, inmediatamente ya tengo aquí, pasados unos segundos, una alerta me va a salir de que coja el volante, y es interesante porque te tiene también un sistema de detención de cualquier tipo de problema que le pueda pasar al conductor. Este pitido va aumentando de velocidad, y si no soy capaz de coger el volante, el coche va a pegar un frenazo para advertirme si tengo algún tipo de problema, como para despertarme. Aquí lo tenemos, ahora va a hacer un segundo frenazo, y si yo continúo, lo que hace el sistema es desconectarse y empezar a frenar el vehículo. Aquí lo estáis viendo, con una especie de alarma que no es desde luego nada tranquilizadora. El coche se va frenando y sería capaz de detenerse completamente. Así que este es el Leaf de 62 kWh. Ahora mismo acaba de salir al mercado una versión nueva por debajo de los 30.000 euros para la versión de 40 kWh. Esta nueva versión prácticamente acelera solo medio segundo más rápido que la anterior. Con sus 218 caballos no vamos a conseguir una gran ganancia de prestaciones ni de velocidad punta, y tiene una pantalla de 8 pulgadas respecto a la anterior, que tiene 7 pulgadas. Tenemos un vehículo que realmente tiene menos ventajas respecto a lo que yo pensaba frente
frente al vehículo de 40 kilovatios hora que se sigue vendiendo incluso ahora a un precio inferior. Así que te toca a ti echar cuentas y decidir si realmente estos pluses, estos extras de este coche te compensan respecto a la versión de 40 kilovatios hora. Espero que os haya parecido interesantes, amigos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós.